Otilia. Hay un hombre en mi basura, pensó mamá con cierto temor, y retrocedió hasta la puerta de vidrio. Estaba anocheciendo, y notó que el desconocido de la vereda abría los atados y palpaba las bolsas. Había poca luz a esa hora, pero mamá reconoció que no se trataba de un mendigo ni de un ebrio, sino de un hombre sobrio, pulcro y bien afeitado. Un hombre común y corriente, vestido de manera correcta, con zapatos decentes y canas cuidadosamente peinadas. Uno de nosotros, se dijo mi madre, y se santiguó. Ella había requisado durante toda su niñez las basuras ajenas. Se había quedado fría con aquellos tachos desbordados de manjares de los años 40 y ahora se veía a sí misma como una jubilada empobrecida en un país que estaba aniquilando a su clase media. Algo se había jodido, hacía ya tiempo, demasiado tiempo, y mamá pensaba que otra vez la tierra se abría bajo sus pies. Inopinadamente y sin mucha pompa, el mítico bar ABC acababa de cerrar sus puertas al público, y Marcial estaba encantado con esas vacaciones a perpetuidad llenas de tutes, fútbol televisivo, caminatas aeróbicas y fiestas regionales. No gastaba y no necesitaba mucho, y por fin podía poner en marcha su proyecto de ser un millonario sin plata. Pero mamá, más hiperrealista que de costumbre, había presenciado las calamidades financieras de Mimí y era consciente de la fragilidad de ser viejos en un país que los combate y los extingue. Prefería estar muerta a pedirle limosnas a sus hijos y temía así un último y penoso derrotero por la pendiente argentina. Quienes provienen de la miseria no dejan ni por un minuto de pensar que la vida puede devolverlos a ella. Ese miedo psicológico se transformó, sin embargo, en algo concreto y palpable cuando Everready la jubiló de repente y su poder adquisitivo se vino a pique. Las ilusiones de mamá eran minimalistas. Retapizar el sofá, modernizar los muebles, comprar porcelanas, empapelar una habitación, elegir de cuando en cuando alguna ropa y algún calzado, quizás comer cierto jamón español de la mejor fiambrería o entregarse a algún otro deleite gastronómico para nada ornamental. Su nueva economía, no obstante, le pegó un zarpazo. Tuvo que ajustarse y rifar los ahorros, y con su orgullo matriarcal, achicarse sin pedir ayuda o rechazándola de muy mal talante. Casi todas sus amigas de coto corrieron idéntica suerte, pero únicamente Carmen tenía ese espíritu tremendista y rebelde, y solo ella había visto de cerca la devastación de mi madrina. El primer sentimiento de precariedad le atacó los huesos. Andaba ya cansadísima y contracturada de tanto subir y bajar escaleras y servir cafés en 30 oficinas, cuando le avisaron amablemente que la compañía se mudaba a Bécar y que prescindían de sus servicios. Sus compañeras y compañeros, sus jefes y subordinados, la contenían y la adoraban. De algún modo la habían transformado y al final la despidieron con regalos increíbles y con cartas conmovedoras. Los primeros 15 días de el ocio le pareció reparador, pero luego la casa se convirtió en una cárcel. Todas las mañanas se levantaba tempranísimo, se duchaba, se vestía y se pintaba como si fuera al trabajo. Recogía su cartera y caminaba sola por Cabildo y por Santa Fe. Tomaba un cortado en algún bar y volvía después de 4 horas de vagabundeo. Esa ceremonia terapéutica duró varios meses, pero ella siguió descolocada y entristecida. No tenía consuelo y nada la conformaba, salvo cuidar a sus nietos. Todavía se sentía joven y útil y buscó una ocupación por los diarios.
Se presentó una mañana con el pelo recogido y mintiendo la edad en una agencia de colocaciones que pedía camareras. Y la descubrieron en una hilera de ostensibles veinteañeras que nada sabían de preparar y servir el mejor café del mundo. Señora, usted no tiene 40 años, le dijo la examinadora, una flaca que jamás había tomado algo caliente. Tengo más, admitió mamá, pero también tengo mucha experiencia. La flaca desabrida no lo dudaba, seguía limándose las uñas y le hablaba de ofertas y demandas, y de reglamentos y energías. Mi madre se fue con su energía a otra parte y hasta pensó en anotarse en el ejército de salvación, pero rechazó la posibilidad de cuidar enfermos porque ya había cuidado bastantes. Aceptó, en cambio, que Pasita la introdujera en el yoga y en las devociones cristianas, y peregrinó y vigiló cada centavo y fue aceptando lentamente que no le darían créditos ni oportunidades, y que lo mejor sería acatar las leyes de la vejez y los escasos beneficios de la seguridad social. Se subió a ese tren, viajó en compañía de jubilados e integró sus colonias sintiéndose más joven que esos gerontes menesterosos y angurrientos que la pasaban por encima para servirse un plato o que jugaban con sus dentaduras postizas mientras veían televisión. Mamá no se sentía parte de esa tropilla maleducada y egoísta, que hablaba a los gritos y contaba 100 veces la misma anécdota. Ella seguía siendo fuerte y lúcida, y muy capaz de reconocer como una clarividente, por un tono de voz, el sufrimiento y la mentira. También de mantener a fondo una discusión política y de vencer al más pintado. De todas las decrepitudes, solo le temía a la arteriosclerosis, la maldición familiar que había desquiciado a María del Escalón y a Consuelo Díaz. Acechó su propia memoria y sus lagunas mentales y trató de leer en ellas los primeros indicios, pero hizo prometer a sus hijos que la internarían sin piedad ni conflicto a la menor evidencia, y cuando estuvo segura de que efectivamente lo haríamos, dejó de preocuparse. ¿Cuándo descubre uno que es definitivamente viejo? Marcial lo descubrió en Mar del Plata. Iba cruzando una plaza céntrica y 3 pendejos lo asaltaron. Uno lo abrazó de atrás, otro le puso una garra en la garganta, el tercero le quitó del bolsillo la billetera y papá los dejó hacer porque no podía hacer nada. En otro momento de su vida, el boxeador asturiano del crucero Galicia los hubiera dejado sin dientes, pero esa noche se sentó frente a Carmen y admitió la derrota. No la derrota de esa tarde, sino la de ese ocaso. Pasados los 65, mamá ya no tenía las ilusiones, pero le quedaba el vigor de antaño. Esa contradicción la malhumoraba y le hacía surgir de a ratos el enojo cavernícola de José de Sindo. Andaba buscando camorra y se le humedecían los ojos por cualquier pavada. Fue entonces cuando Gaby le diagnosticó un síndrome depresivo y cuando Carmen le concedió a una psiquiatra el privilegio de oírla monologar de punta a punta su historia. La profesional y su paciente sintieron afinidad de inmediato y mamá se desahogó hasta vaciarse. Y luego empezó a llenarse de autoestima y de antídotos químicos y emocionales. Y salió fortalecida y alegre como una castañuela, pero también osada y beligerante. La psiquiatra la convenció de que no debía callarse nada, porque había permanecido muda demasiados años. Así que empezó a guerrear con culpables e inocentes. Tuvo a mal traer un tiempo a mi padre y se metió en unos cuantos líos por soltar la lengua. Carmen, que de vieja leyó unos cuantos libros, no leyó, sin embargo, a Bioy Casares.
Para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad. Para estar en paz con el prójimo hay que mentir. Comencé a garabatear frases e ideas sobre su azarosa biografía en un cuaderno Rivadavia de tapa dura, cuando me contó que hacía lagrimear a su psiquiatra, y luego cuando me transcribió renglón a renglón las 3 cartas de Mimi. Eran por entonces anotaciones vagas y sin un propósito definido, y yo me daba cuenta de que iban formando un mosaico en torno al nuevo deporte nacional. Miles de argentinos hacían colas en las embajadas para irse a cualquier sitio del planeta, y Maruja anunció en la casa de los tés domingueros que Ramón había decidido 2 cosas: levantar su casa porteña y buscar trabajo en las Islas Canarias. Hacía años que yo no veía al superhéroe, pero la noticia de su exilio económico me movió cimientos. Con la Odisea del Sur ya estaba curado de espanto, y de hecho había jurado sobre la colección Robin Hood que jamás se me pasaría por la mente siquiera cruzar la Juan B. Justo. Pero la decisión de uno pone en severa cuestión las certezas de todos. Empezamos a pensar si Ramón no estaría en lo correcto, si nosotros no estaríamos en la luna, y si quedarnos no significaría lisa y llanamente un suicidio. Cada cual cargó un tiempo con sus propias dudas, diciendo poco y cavilando mucho, hasta que un día también mi hermana y su marido insinuaron que lo estaban pensando, y Carmen se hizo cruces. Lucía, despreocupada, se encogió de hombros y le dijo: ¿Y qué, abuela? Cuando sea mayor de edad yo también me voy a ir a Estados Unidos. Quiero ser directora de cine y en este país de porquería no hay futuro para nadie. A mamá le rechinaban los dientes, se le desencajaba la mandíbula. Nosotros, para distender el ambiente, comenzamos a tomarnos el asunto en broma. Pero mi madre golpeó el brazo de su sillón y dijo que ella había vivido más que nadie y que la historia universal estaba hecha de ciclos. Hace 50 años, España estaba destrozada y la Argentina era pujante, gritó. La tortilla se dio vuelta. Pero ¿quién de ustedes puede asegurar que no volverá a pasar? ¿Quién puede garantizar que no hará la misma cagada que hice yo y arruinará de paso a toda su familia? ¿Quién ha visto el día de mañana? Nos miramos los pies y en silencio, y ella fue a la cocina, se sirvió un vaso de Seven y dijo: ¿Qué mierda saben ustedes, la puta madre? Sabíamos, efectivamente, muy poco, y eso me daba mala espina. Había publicado una novela policial hacía 6 años, pero desde entonces todo lo que intentaba se quedaba por la mitad o se me resbalaba de las manos. Últimamente, todo lo que escribía me sonaba falso e inmaduro, e intuía que las historias que imaginaba ya habían sido escritas por mejores escritores y en mejores circunstancias. Ninguna línea me sonaba, verdadera u honesta. Y el vacío pasional posmoderno de mi generación, que acaso yo representaba mejor que nadie, me dejaba la horripilante sensación de que no sabía quién era y de que no tenía nada que decir. Podía intentar, en busca de una certeza, aunque sea de una, pero eso terminaría siendo la patética autobiografía de un neurótico ansioso, depresivo, en los albores del nuevo milenio. De pronto sentí celos de la psiquiatra y avidez por conocer los recovecos de aquella larga travesía. Y pensé que no había mayor desafío para un periodista en las crisis de los 40 que atreverse a contar la historia de su madre. Tenía la súbita sensación, sin embargo, de estar cometiendo alguna clase de pecado, y hubo semanas enteras en las que luché contra el pánico de que ese texto desnudo removiera odios y dolores sepultados, levantara envidias
asordinadas y de alguna manera nos cambiara a todos para siempre. Salvo la indigencia y la emigración de sus hijos, Carmen ya no le tenía miedo a nada, y todas mis aprensiones le parecieron pueriles al lado de la posibilidad de aleccionar a los frívolos e incautos peregrinos que buscaban aquellas falsas tierras prometidas. Acordé conmigo mismo no hacer ficción con aquel material y ceñirme a los cánones de la crónica novelada, que consiste en no apartarse ni un milímetro de los hechos históricos y de la verdad. Bueno, cuando quieras, dijo el primer día con un suspiro y con las manos arrugadas en el regazo. Hice todo para escaparme del pasado, que para mí está asociado a la pobreza, y hago todo también para volver al pasado, que para mí está asociado a los prados de Almurfe. ¿Qué te parece? ¿Es un buen comienzo? Era un buen final, pero a mí no me interesaban sus máximas ni sus conclusiones. Me interesaba la secuencia exacta de los sucesos, lo que realmente escondían. Tomé la lapicera, retomé mi viejo oficio de entrevistador, la entrevisté durante 50 horas, en días a veces sucesivos y a veces distantes, y en muchas ocasiones tuvimos que detenernos para que llorara en silencio, y en otras para revolcarnos de risa. Fui escribiendo a ciegas, sin saber dónde me dirigía, comprendiendo que esta también sería inevitablemente la historia de un escritor mediocre, para quien todo lo escrito y aprendido durante 30 años de prosa clandestina había sido apenas el ensayo de este relato crepuscular. Una astuta premeditación del dueño de los dados. Mamá me pidió que cambiara algunos nombres para no causar daño, y a la altura del capítulo 6 se llevó todos los papeles a la cama y los leyó de un tirón. Mojó pañuelos y almohada, y tardó 1 día y medio en bajar de nuevo a sus zapatos. González, que tiene el corazón de piedra, fue leyendo capítulo por capítulo. Desde que leyó el primero en el subterráneo, llegó a su casa dolorido y me llamó por teléfono. Una pasajera, que una tarde iba sentada a su lado, lo interrumpió conmovida mientras él iba moqueando. Le confesó que había espiado 3 páginas y que le explotaba el pecho. Lo fusiló a preguntas sobre aquella mujer épica e irreal, y ya parada y a punto de bajarse en su destino, le suplicó le diera aunque sea un dato, la fecha de su publicación, el nombre del autor, el teléfono de la protagonista. Todos esos módicos milagros ocurrían en los prefacios de La muerte de María del Escalón. Carmen se lo tomó con calma. Se anotó en el consulado, sacó el último dinero del banco y preparó sin ganas un viaje. La acompañé hasta Ezeiza y la dejé junto a 30 o 40 argeñoles igualmente consternados. Se reconocían con la mirada en la zona de preembarque. Todos ellos eran argentinos en España y españoles en la Argentina. Tenían hijos y nietos en edad de escapar. Venían de un desgarro y con toda seguridad iban hacia otro mientras la París latinoamericana se desmantelaba y derruía. Pasó unos días obligados en Valencia y 4 horas esperando en Madrid un ómnibus que la llevaría hasta Asturias. Sentada sobre su valija, mamá observaba a los africanos vendiendo alfombras y a los verdaderos españoles hablando intrascendencias, y se sentía una marciana y se arrepentía de aquel último periplo insensato. Cambió de parecer cuando se reencontró con su hermana Otilia, la más chica y más salerosa. No se separaron ni un instante y anduvieron del brazo por Oviedo y por Almurfe, pero mamá le pidió que hiciera una excepción y la dejara caminar sola hasta el cementerio. Lo primero que vio fue el nicho de Josefa, que había muerto a los 93. Recuerda Otilia que fuera del reuma
Nunca se había enfermado en 9 décadas de campo y aflicciones. Un día, no obstante, se quedó en la cama y María se acercó a ella extrañada y le pidió que se moviera. La sedujo con un tazón de leche y miachas y escuchó que su hermana le decía con voz queda: «Hoy no tengo hambre, María». Llamaron al médico rural, que la revisó a puertas cerradas, aceptó un anís del mono y después dijo sin dar muchas vueltas: «No se levanta ni come porque se va a morir». 2 semanas más tarde, ciertamente se quedó dormida y jamás volvió a despertar. Muy cerca del cadáver de mi tía abuela yacía el esqueleto de su hermana. Mamá recogió flores de los senderos, armó un ramo y llenó el florero, y estuvo 2 horas enterrando a su madre y evocando sus ademanes y su vozarrón. «Hija mía, no te vayas». «Baja esa mano, José, baja esa mano porque ahora mismo cojo el hacha y te abro la cabeza en 2. Carmina, no te conozco, no te conozco». Regresó despacio y en completa armonía a su casa de la carretera, y Otilia le dijo irónicamente: «No sé si te has percatado de que tienes un nicho a tu disposición en este camposanto». Carmen revolvió el café empetrolado con ojos risueños y le devolvió la chanza. «Si me muero estos días, llamas al cura de Belmonte, me metes en ese nicho y recién entonces les avisas a mis hijos que me quedo aquí cerca de María, donde se escuchan los pajaritos. Vete al carajo, ¿quieres?». Otilia era un tanto agnóstica y no podía entender cómo mi madre iba tantas veces a la tumba de María y cómo la saludaba a viva voz cuando pasaban por delante del cementerio. «Es que no puede escucharte, Carmina. ¿No ves que está allí abajo pudriéndose?». «Pero su alma está cerca», le porfiaba mi madre, y no hubo quien le sacara de la cabeza la idea de celebrarle una misa. La capilla donde María del Escalón había demostrado la lasciva del cura de Agüera y roto para siempre con su mismísimo Dios, y a donde Josefa iba todos los días a prender velas para que yo no fuera convocado a defender Puerto Argentino, estaba restaurada, pero parecía ahora una crujiente miniatura. Los vecinos y amigos de la Oxisa llenaron fácilmente los bancos, pero el sacerdote olvidó la cita y tuvieron que llamarlo por teléfono y esperarlo otra media hora. Llegó despabilado y agradecido. Elevó una plegaria por mi abuela y por la gente nuestra que viene de tan lejos. Y al final solo aceptó 1.500 pesetas para pagar la gasolina. Cuando mamá salió a la calle polvorienta, la rodearon y la abrazaron, y ella agradeció con lágrimas aquel largo adiós. Otilia estuvo presente, pero avisó como siempre en broma que los otros familiares, socialistas y ateos practicantes, faltaron con aviso porque ellos solo creen en el diablo. El diablo había escarbado con su larga uña la corteza de esa familia unas semanas antes, cuando Otilia entró en una ferretería de un pueblo cercano y la esposa del ferretero le preguntó si era hija de María del Escalón y nieta de Teresa. Mi tía sintió las 2 veces y la desconocida, muy suelta de cuerpo, le disparó a quemarropa: «Entonces usted y yo somos parientes, porque mi madre fue la hija secreta y nunca reconocida de su abuela». «¿De la mía?», preguntó Otilia, como en un trabalenguas. Antes de noviar con Manuel, aquel mozo de estación que se subía borracho al tren y amanecía con resaca en Asturias, mi bisabuela había cometido el pecado original que luego le recriminaría durante décadas a su hija María. Quedó embarazada de un labrador anónimo y sus padres, avergonzados, necios y ruines, la enviaron una temporada a otro pueblo, la dejaron parir y la obligaron luego a colocar a la niña en un orfanato de Oviedo.
Teresa no le contó nunca a nadie lo que había sucedido, pero trató varias veces de ver a la huérfana. De tanto en tanto, sin un cobre en el bolsillo y sin ayuda de su hija, la abuela de Carmen caminaba 50 kilómetros por la carretera para estar un rato con la niña abandonada. Al tiempo, un matrimonio la tomó en adopción y Teresa logró que en el orfanato le dieran una dirección y siguió visitando furtivamente a su hija anónima hasta que la madre de María y de Josefa, la dama más juiciosa de los días, se murió en Almurfe y se llevó con ella su secreto más recóndito y escandaloso. Un secreto guardado 110 años que Otilia escuchaba ahora de boca de la esposa de un ferretero mientras le cosquilleaban las manos y le fallaban las piernas. A mamá la hechizaban aquellos virajes del destino y aquellos cuentos de aldea, y las cenas entre hermanos y sobrinos estaban plagadas de todos esos sortilegios. Chelo, el más prolífico y tardío de todos sus hermanos, reconocía en esas sobremesas que su gran desvelo de padre maduro era no ser de ninguna manera y bajo ningún embrujo ni la más mínima sombra de José de Sindo. Quería limpiar de su genoma los vestigios de ese sino malvado y trágico. Y recordaba con precisión el aserrín de Bulón, el triciclo rojo y aquella pulseada en la cocina de Ravignani, y tampoco había olvidado la vez que corría para no ser alcanzado por aquella hoz. ¿De veras te acuerdas de aquel día?, le preguntó mamá, endulzada y serena, como para olvidarlo. Chelo tomó aire, porque estaba empezando a boquear, y señaló a María Teresa, una de sus pequeñas hijas. Le acarició delante de todos los bucles y la frente, y comentó sin levantar los ojos. Siempre le digo que es igual a Carmina. Pobre chica, déjala en paz, lo amenazó mi madre. Tiene la misma voluntad y los mismos ojos castaños y tristes. Mamá había leído o escuchado en alguna parte que hay al otro lado del mundo una persona idéntica a cada uno de nosotros y que por suerte Dios jamás permite que ese doble repita los errores que cometimos. Todos trataron de explicarle que España vivía su apogeo, pero que nada era tan simple como aparentaba. La historia que narraban era una historia de espejos. Nosotros íbamos a tomar allá los empleos que ellos desperdiciaban, le recordó Chelo. Ahora ellos vienen a tomar los trabajos que nosotros desechamos. Mozos, changarines, lavaplatos. Está bien para los que no tienen nada que perder, pero vemos gentes que han venido a ganar menos por el simple esnobismo de castigar a su patria y vivir la fábula del primer mundo. Antes de emprender el regreso, Carmen visitó en Belmonte de Miranda el departamento de Jesús y de Mimí. Los hermanos la abrazaron en el umbral y no la soltaban, como si ella fuera un trozo flotante del casco de un buque hundido, o como si trajera de un sitio sagrado efluvios sanadores. Se acomodaron en el living, se secaron las mejillas y famélicos de novedades menores y de detalles argentinos, comenzaron a hacerle preguntas sobre la ciudad, sobre el barrio y sobre la vida cotidiana. Recibían cada información y cada dato insignificante con exclamaciones de júbilo. Y mamá hubiera podido estar días enteros entreteniéndolos con naderías de Palermo, pobre, si hubiese querido. Pero mamá también sentía curiosidad y les devolvía las preguntas. Los hermanos se miraron y Jesús, cansado y agrio, empezó por relatarle los primeros meses en Ingeniero Lartigue. ¿Qué clase de personas son ustedes que después de tanto tiempo no han conseguido ser alguien?, les preguntó un vecino
amigo de retruécanos y pasado de copas, y ellos entendieron esa tarde que llevaban una marca y que lo dijeran o lo callasen, todos pensaban lo mismo. Cuando no se tiene nada, pues uno aquí simplemente es nada, dijo Jesús y se quedó afónico. Mimí fue en su ayuda y comenzó a reseñarle a Carmina aquellas semanas de frío y desamparo, y después de resurgir y esa plácida subsistencia que llevaban, ahora que el Estado español los protegía. Pero mientras hablaba, Mimí rezaba un rosario de comparaciones con la Argentina que dejaban a la madre patria por el suelo. Vivían pendientes de los noticieros y los informativos, expectantes ante la mínima referencia a aquel país ingrato que los había vomitado. Aquí nos ofrecen banquetes, Carmen, pero yo prefiero tomar manzanilla en casa, dijo Mimí. Carmen los vio tan obsesionados con Buenos Aires que le propuso a Jesús buscarle departamento y prepararles el terreno. Ya es tarde, dijo Jesús. Ese dolor va a morir con nosotros. Pero no seas tan trágico, Jesús, se escandalizó mi madre. ¿Qué tarde ni qué niño muerto? Mimí le atenazó la muñeca y le taladró el oído. Nunca permitas que tus hijos se vayan, Carmina. Nunca. ¿Y yo qué puedo hacer para que se queden? Lo que sea, dijo mi madrina, lo que sea. Mamá salió aturdida y bajoneada, y encontró Buenos Aires en peores condiciones que cuando había partido. Se cansó de discutir con sus amigas la verdadera situación laboral española. Y una mañana, Maruja la invitó a su departamento y le mostró sus plantas. «Qué lindo está ese potus», le admiró mamá acariciándole las hojas. «Cuando me vaya a vivir a España te lo regalo», le respondió Maruja. Y mamá casi se cae redonda. Fue la única manera que encontró la dama de Gijón para comunicarle a su cómplice de aquella decisión que venía masticando. A partir de esa revelación, Carmen y Maruja iniciaron un ardoroso debate. Maruja sostenía que quedarse era una insensatez, y Carmen juraba que irse era una inmolación, y sus amigas trataban de interceder, ensordecidas por sus ruidosos argumentos y temerosas de que alguna de las dos cruzara en algún momento la línea y pronunciara una frase sin retorno y destrozara 30 años de solidaridades. Ese choque reproducía sin querer, y con las variantes de cada caso, la polémica que los argentinos mantenían en medio del horror económico. Cada una de ellas defendía las antagónicas posiciones de sus hijos y atizaba inconscientemente el enojo para anestesiar de algún modo la despedida. Y me consta que a mamá le parecía simplemente inadmisible perder a esta altura y con los brazos cruzados a su gran compañera. En otro tramo de su vida, Carmen hubiera dado una batalla despiadada por imponer su punto de vista. Pero en estos días se sentía debilitada y temía que Dios la castigase por tanto énfasis. Así se lo dijo a su psiquiatra. Se supone que siempre hice lo que me mandaron, lo que era correcto y lo que me parecía justo. Pero no resultó y nadie se acordó de mí. Por eso es que siento esta enorme rabia acá adentro, doctora. Para descargar esa rabia me mete en problemas y me llena de culpas. Cuando el gobierno les arrebató el 13% de los jubilados, la indignación por poco la mata. Había que quedarse, pero para quedarse había que luchar. Escribió a los grandes diarios una carta abierta al presidente de la República y supe que quería participar de una marcha de repudio al Congreso de la Nación. La llamé para disuadirla, pero no pude. Por menos que esto, en otros países hay guerra civil, me respondió furiosa conmigo. Alguien tiene que hacer algo. No tengamos tanto miedo de vivir.
Marchó entre ancianos, militantes y curiosos, rodeada de bombos y de consignas, y volvió a su casa derrengada y vacía. Los hijos de aquella generación teníamos miedo a vivir. Estábamos asustadísimos porque perdíamos posiciones. Éramos consumistas lamentables y muñecos sin alma, dueños de muchas más cosas de las que alguna vez tuvimos, de las que había conseguido nuestros padres y de las que usaríamos nunca. Muchachos sin un propósito, hipocondríacos totales y cobardes congénitos. Mamá me lo recordó sin tener que decírmelo. Apenas con un hilo de voz escuché lo que pensaba. Yo no estoy triste, sino agotada. Ya no me queda más que la bronca. Y tengo una bronca. Esa noche, o la siguiente, soñé que me llamaban por teléfono a cualquier hora y que Gaby atendía con voz pastosa y ojos entrecerrados. Algo me decía, pero yo no atinaba más que a descifrar el sentido general del mensaje y a ponerme el abrigo sobre el pijama. Un taxi me llevaba por calles inundadas y un agente me abría paso en los interiores de una comisaría. Había mucho bullicio, un ir y venir nervioso, y en un pasillo con galería, sentada en un banco, apoyada contra una pared, mamá miraba la lluvia como extasiada y perdida. No entendía que ella había cometido una enormidad y comprendía sus razones profundas. No tenía nada para recriminarle y no se me ocurría media palabra. Solo me sentaba a escuchar los teclados de la lluvia y nos quedábamos así un rato, uno junto al otro, sin abrir juicio. De pronto el cielo se nos venía abajo y un relámpago de los 1000 demonios me sobresaltaba. Entonces mamá me agarraba la mano.